10 de la mañana en punto y comenzamos nuevamente estas transmisiones que venimos realizando durante ya varias semanas, tratando de hacer una pedagogía electoral, que ustedes conozcan quiénes son esas personas que van a llegar al Congreso de la República, que pueden llegar al Congreso de la República, para que ustedes puedan tener y tomar la mejor decisión. Existe en el país una situación especial. Tras el proceso de paz con las FARC, se dieron lo que se llamaron las famosas curules de paz, una circunscripción especial para víctimas de la violencia. El tema es que ellas en su momento se cayeron, luego resucitaron y justo cuando estamos en el proceso de la elección, hay tarjetones, todo el cuento, la Corte Constitucional anoche mismo dice que sí, que es exequible el artículo que las ha vuelto a revivir y van a quedar entonces en firme o quedan ya en firme estas circunscripciones. Pero muy poco se conoce de ello. La política tradicional nos ha llevado a que conozcamos siempre a los congresistas para Senado o Cámara. Conocemos que ya hay unos que están elegidos, que son los que están allí por el grupo de los comunes, alrededor del producto de paz, pero resulta que estos nuevos que tienen que luchar internamente en sus territorios por una curul, nadie sabe casi de ellos. Por eso hoy nos complace hablar con Yerley Marín. Yerley Marín es una de estas víctimas del conflicto armado en Colombia, es antioqueño y está en el nordeste antioqueño, está concretamente en Segovia. Y es uno de los candidatos por esta circunscripción especial territorial que busca más. Pero ¿cómo funciona este proceso de elegir a estos representantes en estas partes del país? Solo lo pueden votar en esos territorios. Yerley, es así, bienvenido a IFM Noticias y cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso político muy territorial ya, muy de solamente para las víctimas. Bueno, gracias José Ignacio y a todas las personas que nos ven a través de este medio por el espacio que nos da IFM. Pues muy complicado, como lo decía, es muy complicado hacer política de las víctimas. Uno, porque el gobierno no le dio bastante difusión a esto. Hoy nuestras comunidades les hablamos del tema de las curules de las víctimas y desconocen totalmente esta oportunidad que tienen las víctimas del conflicto de elegir a una víctima para que llegue al Congreso de la República y pueda inferir en las decisiones del Estado, en las decisiones que van a regir los destinos de nuestro país y nuestras comunidades más afectadas. Y también ha sido difícil porque, como lo decías, solo la revivieron una tutela, revivió las curules que se debieron dar en el 2018 para las elecciones 2018. Hoy estamos haciendo política con miles de problemas. No tenemos las mismas ventajas que tienen los candidatos de las ordinarias, no podemos salir en televisión, solo los espacios nos los programa el CNN y no hemos podido acceder a los recursos. Seguimos, hablamos de la paz, de las curules de la paz, pero en los territorios no ha cambiado nada. En los territorios siguen los grupos al margen de la ley y es complicado entrar a algunos territorios, hay que esperar que nos den permiso, que el presidente hable, o que si podemos entrar o que no podemos entrar, es muy complejo. Pero hemos hecho la tarea en los territorios. Aquí estamos siguiendo, defendiendo nuestras comunidades mineras, campesinas y víctimas del conflicto. Yerley, el tema es que son víctimas y mucha gente ha dicho que han sido manipuladas las víctimas, que precisamente las víctimas no pueden estar participando porque la mayoría están desplazadas, entonces que quienes quedan en los territorios o se arriesgan a seguir siendo víctimas, que los sigan desplazando, amenazando, o que son manipuladas y que son puestas por los grupos que en efecto han intentado o desplazar de un lado o de otro. Entonces dicen que los que están en los territorios, si fueron desplazados por los paramilitares, entonces porque fueron puestos por las FARC, pero que si fueron, o por el ELN, pero que si los que están en los territorios y van a ser víctimas y están haciendo las campañas allá, fueron desplazados por las FARC o por el ELN, entonces fueron puestos por los paramilitares. Este juego, digamos, retórico en el que se encuentra el país, que asidero de sí, qué certeza tiene, que hay desierto en ello. Usted, por ejemplo, es víctima. Cuéntenos su historia y cómo ha sido manejar esas diferentes tendencias de manipulación frente a lo que es el verdadero drama de las víctimas. Bueno, sí, lo que dices es muy cierto. Hoy hay una tendencia en el país a marcar las comunidades, los que son de izquierda, los que son de derecha, los que son de la guerrilla, los que son de los paramilitares. Esa es una problemática que
ha afectado y está afectando y es otra manera de generar violencia en nuestros territorios. Aquí no somos ni del uno ni del otro, somos víctimas de estos grupos que se vienen a aprovechar de nuestras comunidades, de nuestras empresas, a extorsionarnos, a desplazarnos, un sinnúmero de situaciones. Yarley Marín es una víctima del conflicto porque en el año 2008 un grupo paramilitar asesina a mi hermano Víctor Hugo Marín López. Durante el tiempo después de que lo asesinan, mi madre nos aconseja que no denunciemos, que no hagamos nada, que nada va a revivir a nuestro hermano, que de lo contrario nos vamos a meter en problemas. Pues Yarley Marín a los 3 meses no se aguanta, se da de cuenta por un testigo, soy testigo referenciado, denuncio ante la fiscalía y inmediatamente capturan a la persona y empiezan las amenazas contra Yarley Marín hasta el punto que me tuve que desplazar del municipio de Segovia entre el año 2009 y el año 2013, a finales de 2013, que regreso al territorio, con unas medidas de protección que me dio para la época la unidad de protección que no garantizaban mi estadía ni tampoco mi seguridad a donde fui llevado. Usted viene trabajando directamente con el sector minero, usted trabaja con los mineros ancestrales. Cuéntenos un poco de ese trabajo de la minería en esa zona del país y cómo es que los mineros terminaron involucrados por los intereses de diferentes grupos armados que los han incluso, les han complicado su posibilidad laboral tradicional. Claro, claro que sí. Aquí hay un tema de estigmatización, lo decíamos ahora, el gobierno nos ha estigmatizado y nos ha dejado a merced de las multinacionales. Hoy la ley 665 que habla de la minería no tiene en cuenta a los mineros y tradicionales y han titulado el país y no han tenido en cuenta nuestras comunidades, no se han hecho las consultas previas en los territorios y hoy entregan un título y lo que hace ese titular es llegar al territorio, se da cuenta que hay unas comunidades que llevan 50, 100 y hasta 200 años viviendo de esos trabajos y lo primero que hacen es denunciarlos y llega la policía a hacer amparos administrativos. Hoy el gobierno no nos reconoce como mineros ancestrales y tradicionales y seguimos en los territorios trabajando. Y lo que ha hecho es que en estos territorios que siempre han predominado grupos al margen de la ley, pues extorsionen y persigan a los mineros ancestrales. Yo creo que aquí lo que nos ha matado es la falta de presencia efectiva del Estado en nuestros territorios y los mineros somos vulnerables ante esta situación. ¿Y qué nos toca? Acomodarnos al contexto del territorio. Si está el grupo X, nos toca aceptar las reglas del grupo X. Si está el grupo Y, nos toca aceptar las reglas del grupo Y. Entonces es muy complicado para nosotros en los territorios. Entonces venimos haciendo una tarea de defender esos mineros ancestrales y tradicionales que hoy nos señala el gobierno como criminales, diciéndole que no somos criminales, que queremos, que somos parte de la sociedad y queremos hacer parte de esa formalización tan anhelada, que nos den la oportunidad de ingresar a ese círculo selectivo que lo vemos imposible, que es la formalización, que es que nos tengan en cuenta en este país, no solamente para que nos digan que somos víctimas, no solamente para que nos digan que paguemos impuestos, no, para que sigamos consiguiendo nuestros recursos para garantizar la seguridad alimentaria de nuestras familias. Es lo que le estamos diciendo al gobierno. Aquí hay comunidades víctimas campesinas, mineras, afectadas por el conflicto armado, que aún sigue presente en los territorios. Estamos hablando de que en el país son 12 las curules de paz, son 12 los que van a ingresar, pero Son hay 10, más de esos territorios, ¿no? Son son 3. 16. En Son 10, total son 16, pero ¿es 16. una por cada territorio o son de todos los territorios se sacan 16? ¿Cómo es el asunto? Bueno, somos alrededor de 170 municipios PD, esos 170 municipios nos dividieron en 16 grupos. De cada grupo va a subir un representante a la Cámara, o sea que vamos a tener 16 representantes adicionales a los que ya asisten por el tema de las curules de la paz. Muy bien. En ese orden de ideas, ¿cómo va a funcionar entonces? Por ejemplo, una persona que está en Medellín y sea solidario o afecto a la situación de Yarley Marín en Segovia, en el nordeste antioqueño. ¿Puede alguien en Medellín votar por Yarley o solamente la gente de Segovia y de qué otros municipios? Bueno, para votar por Yarley Marín y por las curules de la paz en cualquiera de los territorios de los municipios PD, que son municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial, solo se podrá hacer la votación en los corregimientos y las zonas rurales. Para el caso de Yarley Marín, solo pueden votar los municipios de Segovia, Remedios, Amalfi, Anorí, los 6 municipios del Bajo Cauca
y 3 del norte, que es Briceño, Ituango y Valdivia, pero en los puestos de votación rural y los corregimientos. En las cabeceras municipales no va a estar el tarjetón de La Paz, solo en los puestos rurales. Muy bien, esa logística, usted ya sabe cómo se está desarrollando esa logística, tenemos conocimiento de si ya han llegado el material electoral, cómo se va a cuidar la vigilancia para que la gente en esas áreas rurales pueda, en esas veredas, pueda votar, porque es que para nadie es un secreto que precisamente los grupos al margen de la ley ejercen presiones en esos territorios. ¿Cómo se van a cuidar? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo se van a cuidar esas elecciones? Bueno, de hecho, se habían solicitado unos puestos de votación nuevos en los territorios, los cuales la Registraduría y el Ejército Nacional, por cuestiones de presupuesto, dijeron que no. Los puestos que hoy están, al menos en nuestro territorio, son los mismos puestos que existían hace 2 años y hace 4 años para las elecciones legislativas. Entonces, esos mismos puestos ya tienen, vemos presencia del Ejército en los territorios y esperamos, no conocemos todavía si la logística ya está dada, pero esperamos que todo se pueda dar en sana tranquilidad. Aprovechamos el espacio e invitamos a los grupos para que dejen de afectar esta democracia que vamos a ejercer o estas elecciones que no nos las afecten, porque aquí es donde las comunidades vamos a decidir y queremos que nos representen, queremos decidir por quienes nos van a representar, no queremos más violencia y eso también hace parte de la violencia en nuestro territorio. Entonces esperamos que estos grupos nos dejen ejercer el derecho al voto este día en paz. Se supone que los paramilitares supuestamente se desmovilizaron, se supone que las FARC llegaron a un acuerdo de paz, pero vemos todavía acciones terroristas en territorios como Segovia, como lo que ha ocurrido esta semana contra la policía y todo el tema. ¿Quiénes están actuando? ¿Quiénes han ido a ocupar esos territorios? ¿Y cómo se están defendiendo ustedes como líderes de la sociedad, líderes sociales? ¿Cómo están ustedes viviendo y conviviendo y quiénes son los que ahora están disparando? Bueno, en los territorios aún continúan muchos de los grupos que ya estaban antes del proceso de paz. Todavía tenemos presencia del ELN, de las FARC, de las disidencias de las FARC. En estos momentos está el Clan del Golfo, la Mano que Limpia. Hay un sinnúmero de organizaciones que siguen presentes en nuestros territorios que no han desaparecido. Pues si el gobierno hace un proceso de paz con uno, inmediatamente aparece otro grupo, ¿cierto? Cambian de nombres, como cambiar de razón social, como hacen con muchas empresas del país que se quiebran y lo que hacen es cambiar de razón social. Pero seguimos aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar como líderes sociales en nuestras comunidades, tratar de no meternos con estos grupos, ¿cierto? Andar lo más derecho que podamos y hacer que no están ahí, tratar de hacer que no están ahí y no meternos en problemas. Es lo único que le decimos a nuestras comunidades. Hay veces muchos de nuestros líderes y nuestros compañeros denuncian y por denunciar también son objetos de amenazas. Entonces, es complicado en estos territorios, pero nos hemos acostumbrado a convivir con esa violencia. Qué triste decirlo, pero eso ha pasado en los territorios. Nos tenemos que acostumbrar a vivir con esos grupos violentos en los territorios. Yarley, el tarjetón allá en el nordeste antioqueño, para esos 6 municipios con sus veredas y poblaciones, ¿cuántos candidatos por esta circunscripción especial de paz tiene? Bueno, en estos momentos en la CI3 son 15 asociaciones que corresponden a 30 candidatos que estamos participando por las curules de la paz. 15 mujeres y 15 hombres. Y todos son por organizaciones sociales. Sí, efectivamente, todos son por organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, campesinos, todos tienen que ver con organizaciones sociales. Ninguno está avalado por un partido. Y esa idea que muchos han dicho en medios de comunicación nacional de que ha habido políticos tradicionales tratando de apoderarse de eso y de patrocinar a algunos, se está dando en su territorio puntualmente, donde algún político tradicional esté haciendo componendas para apropiarse de esas curules. Pues nosotros hemos escuchado comentarios de líderes en los territorios, pero no tenemos pues una prueba fehaciente que podamos decir eso. Se escucha que sí, que algunos candidatos buscan, políticos tradicionales han buscado candidatos de las curules de la paz
para hablar de temas de coaliciones y todo esto. Eso ya lo hemos escuchado en territorio, pero más no tenemos una prueba para decir, vea, tal campaña de tal circunscripción especial de La Paz hizo alianzas o tuvo conversaciones con X político. Y en el mismo sentido, también se dice que muchos han sido de estos líderes que se están proponiendo, los ha impuesto precisamente con intereses puntuales los victimarios. Los victimarios han dicho, venga, hágase la víctima, o venga, que usted es nuestro, pero venga, para plantearse como víctima del lado contrario. Eso también está ocurriendo de pronto allí. ¿Hay algún candidato que sea influenciado por FARC, ELN, Clan del Golfo, paramilitares o alguna situación parecida? No, frente a ese tema no conozco a la fecha. Lo que sí hemos escuchado es el tema de que algunos militaron en política y que están inhabilitados, pero que se presentó una resolución de la Corte ahorita el 9 de diciembre y que les dio la oportunidad de que sí participaran, es lo que hemos escuchado. Pero de resto, solamente especulaciones, que dicen que fulano es de tal persona, pero yo creo que eso también es una parte de señalizar y estigmatizar más a nuestras comunidades, vincularnos con X o Y grupo. Usted está representando a un grupo minero, hay una mesa importante que trabaja muy fuerte para sacar adelante el tema de la minería responsable y que sea respetada la minería artesanal. Hábleme un poco sobre ese tema de la mesa minera del nordeste antioqueño. Bueno, la mesa minera Segovia Remedios nace en el año 2014 a raíz de las operaciones que para la época la denominó la Policía Nacional Troya, donde empezaba a quitarle las minas a los mineros ancestrales, quitarle las herramientas y desde ahí empezamos a salir a las calles a decirle al gobierno, venga, lo que no podemos es generar más violencia a través de acabar una actividad, cuáles son las alternativas para las comunidades. Recordemos que Segovia es un municipio con más de 45.000 habitantes y que de la minería depende más del 90% de este municipio. La minería dinamiza la economía de todos estos territorios del nordeste antioqueño y también del Bajo Cauca. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno, venga, nosotros queremos formalizarnos, queremos hacer parte de esa formalización, denos las herramientas. Hoy, quienes nos pueden formalizar son los particulares, cuando debe ser el Estado que entre a formalizar y a regularizar esta actividad minera. Nuestro código de minas está diseñado para las grandes empresas, pero no tuvieron en cuenta a los pequeños mineros que llevamos décadas, más de 500 años haciendo minería en el sector de Remedios y Segovia. Recordemos que Remedios es un municipio que va 500 años y ya estaban situados en esos territorios los indígenas, las tribus indígenas ya y Taemíes. De ellos aprendimos esta actividad ancestral y tradicional que es la minería. Hemos participado en diferentes escenarios, en la Secretaría de Minas, en la Asamblea Departamental, en el Congreso de la República. Hemos ido a hablar por nuestros mineros y no hemos logrado todavía una ley que nos dignifique y que nos permita avanzar en un proceso de formalización real que garantice una equidad para las comunidades en los territorios. En este momento se vive una rivalidad entre las empresas mineras grandes internacionales, extranjeras que han tenido concesiones y los ancestrales, o hay un apoyo de los mineros grandes y los ancestrales. No, aquí lo que vivimos es una revictimización por parte de las multinacionales. Obvia, en Buriticá, en los municipios de San Roque, en todo donde hay presencia de las multinacionales, lo que están haciendo es desplazarnos, nos están volviendo a revictimizar a las comunidades porque no nos incluyen en sus proyectos sociales, no hay unas políticas que garanticen la coexistencia de las comunidades y las empresas multinacionales. Hoy, los territorios se tienen que adaptar a las multinacionales cuando deben de ser las multinacionales que se adapten a los territorios y a las culturas de cada una de esas comunidades donde tienen presencia. Entonces vemos cómo estas multinacionales también afectan a nuestras comunidades, las revictimizan más con sus ejércitos privados y con sus políticas que no incluyen a nuestras comunidades. ¿Cómo se está ejerciendo entonces el comercio de esa minería, concretamente del oro, que es la que está en su zona? ¿A quién le venden si las multinacionales manejan, digamos, esto rancho aparte y a ustedes los criminalizan? ¿Cómo están manejando ese tema ustedes? Bueno, hay que entender que nuestras comunidades no comen oro, a alguien le tienen que vender, ¿cierto? Si el gobierno no quiere comprarnos porque nos está tratando ilegales, vender en los territorios a quien nos compre. Entonces,
no sabemos el destino final de ese oro que vendemos, a dónde va, pero lo que sí sabemos es que el gobierno entre el 2015 que colocó el tema del brucón y el certificado de origen, se vendían alrededor de 79 toneladas de oro y para el año 2016 solamente se vendieron 19 toneladas. Pues esas otras 50 toneladas no están guardadas. Las comunidades mineras pues tienen que cambiarlas por comida, tienen que buscar quién le compre. Entonces lo que vemos que el gobierno lo que está haciendo es alimentar más unos mercados negros, podríamos decir, ¿cierto? Que entran esas platas a tributar y lo que dejamos de percibir son regalías y perdemos todos. Lo que estamos diciendo es, venga, vincúlenos a este proceso, no solamente nos criminalicen. Los mineros durante muchos años hemos ayudado a la economía social del país y la minería la tenemos que mirar desde 4 aspectos, el social, el ambiental, el cultural y el socioeconómico. Ahora, Yarley como tal, en su proyecto que tiene con su comunidad, con su grupo organizado de ciudadanos que lo propone como candidato a una de esas curules, pues, ¿cuáles serían las banderas a defender en el Congreso de la República y qué haría en el Congreso de la República Yarley? Bueno, uno de nuestros principales objetivos es hacer una reforma al Código de Minas, la Ley 685 del 2001. Vamos a trabajar frente a eso, porque la mayor parte de nuestras comunidades depende de la minería. Ya nosotros estamos registrados como víctimas y eso no nos garantiza a nosotros que ese registro y que el gobierno, porque nos tenga identificado, nos va a dar con qué sobrevivir. Pues tenemos que madrugar, tenemos que seguir siendo resilientes a pesar de la violencia y madrugar a trabajar y a conseguir nuestros recursos. Entonces vamos a trabajar por una reforma a ese código de minas para defender a nuestras comunidades. Vamos a trabajar en la implementación del acuerdo de paz en lo que tiene que ver con la reforma rural integral, que le permita al campo ser ese dinamizador, ¿cierto? Que pueda generar ese tejido social y esa construcción de una verdadera paz. Pero se tiene que lograr con equidad. Vamos a buscar la implementación de los 9 pilares que se construyeron ya con nuestras comunidades por ser municipios PD. La ART, la Agencia de Renovación de Territorio, se reunió con alrededor de 11.000 veredas en nuestros territorios y alrededor de 226.000 personas y allí nuestras comunidades dijeron cuáles eran sus necesidades básicas y satisfechas, donde se habló de vivienda, de salud, de educación, de vías, de conectividad, de garantías de no repetición, de participación en política, de derecho a la propiedad privada, del tema de la reforma rural integral. Y hay 32.000 iniciativas de proyectos, tanto obras sociales como obras de infraestructura física, que se deben ejecutar en estos territorios más afectados por la violencia, que nos van a permitir a transitar a una verdadera paz. Y es ahí donde vamos a estar enfocados en nuestro trabajo en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Las víctimas y los grupos de víctimas que usted más o menos ya conoce, ha visto a lo largo y ancho del país, porque de todas formas están constituidos, muchos de ustedes como movimientos se conocen, saben más o menos, han vivido historias muy paralelas, muy similares. La pregunta es, ustedes, no Yarley, no el grupo de Yarley, sino a nivel de víctimas, ¿usted ve que la tendencia a apoyar y a buscar que alguien sea presidente, a quién le conviene que sea presidente de las víctimas, de los actuales candidatos y precandidatos a la presidencia de la República? ¿Cuál sería el mejor presidente de los que están proponiendo para las víctimas? Bueno, no podría responder esa pregunta en este momento o por el tema de inhabilidades, pero yo creo que hay que mirar bien y lo que le decimos a nuestras comunidades es que pongan mucho cuidado, que escuchen bien a todos los candidatos que hay, tanto para la presidencia como para la Cámara de Representantes y el Senado, que verdaderamente alguien que los defienda a ustedes, alguien que conozca los territorios y que pueda defender las necesidades de nuestro país y podamos avanzar en el tema de la recuperación de nuestro país, de los corruptos, de esas economías ilícitas, que lo que han hecho hoy es acabar con lo poco que tenemos y que nos han dejado igual que los grupos paramilitares en la miseria. Hoy nos tienen aquí, tanto los políticos corruptos como los grupos al margen de la ley. Podríamos decir que estamos dentro de dos bandas, somos víctimas de dos bandas, de los corruptos y de los grupos al margen de la ley. Yo lo que le digo a las comunidades y lo que te puedo decir es que miren bien y elijan bien, que tenemos una oportunidad de oro cada 4 años para elegir quién va a tener los destinos de nuestro país. Sí, pero inhabilidades no hay, porque usted está dentro del mundo de la política y las curules de paz son política. O sea, aquí se puede hablar tranquilamente de a quién. De hecho, aquí los que han sido, digamos, candidatos normalmente,
para el Congreso, pueden decir a quién suman, a quién no apoyan, a quién no apoyan. Eso no tiene ninguna inhabilidad. ¿Ustedes a quién le apoyarían, por ejemplo? Nosotros en el acuerdo de las víctimas hemos visto un sinnúmero de trabas, por eso lo digo, lo que yo he interpretado, lo que vemos es un sinnúmero de trabas con el tema tanto de las presidenciales como de la Cámara y Senado, entonces hemos estado muy quietos, muy respetuosos de esas. Muy bien. ¿Considera usted, digamos, quiénes dentro del Congreso serían aliados de las víctimas? Digamos, el Centro Democrático o el Cambio Radical o, digamos, los liberales o los conservadores o el Grupo de los Comunes o los de la Alianza Verde o los del Pacto Histórico. ¿Ustedes quiénes creen que cuando lleguen allá al Congreso, Yarley, van a ser los aliados de ustedes? Toda vez que los proyectos se sacan por mayorías. ¿Con quiénes tendrían ustedes, creen ustedes que sean los naturales para llegar a pactar políticamente dentro del Congreso y sacar adelante los proyectos que se proponen? Bueno, yo no podría hablar de partidos, podría hablar de personas, ¿cierto? Nosotros, a raíz del trabajo que hemos hecho, nos hemos identificado con diferentes senadores de todos los partidos en algunos proyectos de ley, hemos conocido, porque si vamos a hablar de partidos, pues casi todos esos partidos hoy son los que nos tienen en las mismas condiciones, son los que nos han gobernado durante mucho tiempo. Entonces hoy lo que más enfatizamos nosotros no es en el partido, sino en la persona. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a buscar esas personas de esos diferentes partidos que han tenido la oportunidad de gobernarnos y que lo han hecho mal de una manera, ¿cierto? Que hoy nos tienen estas condiciones. Un país donde el 51% de la población del país vive de la informalidad. En un país donde más de 21 millones de colombianos vivimos en pobreza y 7 millones en extrema pobreza. Entonces, lo que sí vamos a hacer es coalición con las personas, con los militantes de esos partidos que quieran un cambio para los territorios. ¿Con qué personas, por ejemplo, tiene usted en mente que cree que les puedan ayudar? No, hay muchas personas allá que nos pueden ayudar. Como te digo, en este momento me abstengo de responder y de decirte nombres, pero hay muchas personas con que hemos trabajado. Pero resulta que es que sus votantes quieren saber con quién va a pactar. O sea, si usted está allá y le está diciendo a su gente, venga, voy a ir al Congreso, pero es que usted solo, como dice una golondrina, no hace verano. ¿Quién, usted con quién diría? Yo trabajaría con este, porque se identifica con nosotros y con nuestro proyecto. ¿Con quién? Oh, vamos a trabajar con todos los que quieran un cambio para el territorio. Eso sí es lo que vamos a hacer. Y vamos a hablarle al oído a todos los que podamos, como estamos haciendo con nuestras comunidades. Hoy nuestras comunidades no quieren saber nada de política y nos ha tocado ir casa a casa a decirles, venga, es que no soy un político, soy un minero que quiere ir a defender lo de ustedes, soy una víctima del conflicto. Entonces, yo creo que allá nos va a tocar es ir a hacer lo mismo que hicimos en territorio, convencer a todos los que más podamos de todos los partidos que estén allá para que juntos trabajemos por la defensa del territorio y por las comunidades. ¿Qué le dice usted a las personas que dicen que precisamente esas curules de paz no son curules de paz, sino que son curules manipuladas para ciertos intereses? ¿Qué le dice usted a esa gente y cómo lo convence de que no es así? Bueno, a estas comunidades o a estas personas que piensan así, hombre, no sigamos estigmatizando más y encasillando las comunidades entre izquierda y derecha. Aquí todos somos iguales y todos tenemos derecho. Hoy, si uno reclama en este país, ya nos dicen que somos de izquierda, que somos guerrilleros. Por lo general, las comunidades de la parte rural, ¿cierto? Cuando reclamamos, nos tildan de eso y lo que estamos diciendo es nuestro derecho. Nosotros no somos ni izquierda ni derecha, somos ciudadanos que necesitamos que respeten nuestros derechos para poder seguir avanzando en los territorios, para que los territorios y la ruralidad le siga aportando a las ciudades, para que podamos seguir generando ese desarrollo que necesitamos en cada uno de los territorios. Entonces yo creo que debemos de dejar a un lado ese tema de decir que esté de izquierda o de derecha. No, venga, aquí somos habitantes todos, somos ciudadanos que necesitamos avanzar en un proceso que permita una reconciliación tanto de los territorios rurales como de los territorios urbanos. La restitución de tierras se está cumpliendo, Yarley, allí en el nordeste antioqueño, de esas personas que les quitaron la tierra y ahora las tienen que devolver. ¿Se está cumpliendo el proceso? ¿Usted cómo lo está viviendo? Yarley, no te escucho. La restitución de tierras en el nordeste. ¿Ahí me escucha ya? Sí, ahora sí. La restitución de tierras en el nordeste, como en otros municipios, no se ha estado cumpliendo al 100%. Hemos tenido casos de comunidades que les entregan las tierras, las escrituras, pero igual no pueden tomar posesión material del bien porque sigue siendo ocupado por las personas que los tenían o por grupos al margen de la ley. Entonces es un tema que aún tiene mucha tela por cortar y aún se sigue.
Perfecto. Yarley, ya vamos terminando. ¿Cómo votar por Yarley Marín y qué debe hacer la gente para votar por las circunscripciones especiales territoriales de paz? Bueno, para votar por Yarley Marín, lo que tenemos que hacer es cuando lleguemos a nuestro punto de votación rural, es pedir el tarjetón de la paz. En ese tarjetón de la paz, ¿qué vamos a hacer? Les van a entregar un tarjetón igual a este, ¿cierto? En ese tarjetón de la paz vamos a identificar el logo de la mesa minera, que es el de los 3 puñitos, y vamos a marcar el número 501. Yarley Marín viene trabajando por la minería ancestral y tradicional, por los campesinos, y nuestro eslogan es víctimas por un territorio con inclusión y libertad. Yarley, éxitos en esta jornada electoral que en menos de 48 horas ya se va a dar. Si llega, estaremos conversando para que nos cuente ahora, ya como representante a la Cámara, cómo sería su nuevo estilo de vida. Imagino que empacando maletas para Bogotá, etcétera, etcétera. Y si no, para que sigamos hablando de la mesa minera y de cómo se viene desarrollando todo ese trabajo de las comunidades en pro de que no sean satanizadas y que sean, sí, incluidas dentro de lo que es la minoría responsable en el país. Así es, así es. Queremos hacer eso, Dios permita que podamos obtener esa curul, hemos trabajado para ella, esperamos que nuestras comunidades nos correspondan y logremos eso. Y claro que vamos a estar dispuestos a regresar a este medio y a contestar ya así todas las preguntas a las que hoy no dimos las respuestas satisfactorias o que querías escuchar. Igualmente, muchas gracias, José Ignacio. Yarley, sabe que IFM es acá también un espacio para que ustedes como comunidades se expresen y le puedan contar a los colombianos y a los paisas como parte del territorio que lo que está ocurriendo también en sus regiones, ¿sí? Que no se diga que solamente estamos dedicados única y exclusivamente aquí a lo urbano, sino que se conozca también las realidades de todo el departamento, que es lo más importante, y que se escuche a todas las voces posibles. Porque todos somos iguales, como usted lo dice. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, ahí está toda la explicación, una entrevista además muy pedagógica porque muchísimos no conocen realmente cómo es que opera eso, lo ven lejano, y aquí él no solamente se ha dedicado a hablar de su campaña dentro de la mesa de minera y todo el movimiento, sino a lo largo de todo lo que es de paz, algo muy importante y que le agradecemos a Yarley por habernos ilustrado frente a todo lo que es este proceso, que además es novedoso en el país, es la primera vez que se va a votar a estas curules, y unas curules que tienen algo bien especial, y es que ha habido miles de personas a lo largo de gran parte de la historia de Colombia que han sido víctimas de la violencia y que ahora tienen una voz o una posibilidad de ser voz en el Congreso. Gracias, Yarley. A ustedes ahí les dejo la información y en contados minutos estaremos con otra persona, otro invitado para que estén pendientes de la siguiente transmisión. A las 11 de la mañana estaremos con Alejandro Corrales, que es también el representante, quiere ser representante, no, representante, pero en el Senado, no representante de la Cámara, no, representante en el Senado de la República. Que todos tengan un excelente día y nos seguimos viendo en IFM Noticias. Hasta luego. Hasta luego.